En este video nos referiremos a la Luna, el satélite natural de la Tierra, que contiene muchos secretos que todavía no han sido despejados. Como decía, hablaremos de la Luna, nuestro satélite natural, su interior y su historia geológica a través de teorías heréticas y razonable, tomando como base la teoría de cambio de fase de Vicente Sánchez Celá y la teoría de la desgasificación planetaria de Thomas Gold. Para empezar, aclaro que los procesos de cambio de fase, de acuerdo a Vicente Sánchez Celá, se producen en la base de la corteza terrestre debido a la transformación de unos minerales más densos en otros minerales menos densos. Ello ocurre con generación de calor, lo que se llama cambios de fase exotérmicos. Sánchez Celá sostiene que estos cambios de fase son probablemente la principal fuente de energía del vulcanismo terrestre, a la vez que terminan generando una corteza de minerales menos densos, que son los que constituyen la corteza granítica que caracteriza al planeta Tierra. Aplicando esta teoría a la Luna, diríamos que en el interior de la Luna también existirían procesos de cambio de fase, pero que seguramente no habrían tenido la magnitud que tienen en la Tierra y por lo tanto no han dado lugar a la formación de una corteza granítica. En la Luna prácticamente no hay granitos. Debido a esta debilidad de los cambios de fase, los procesos exotérmicos lunares experimentados fueron muchísimo menores. Por esa razón, en tiempos recientes no se habría producido vulcanismo que pudiera tener ese origen. El vulcanismo de la Luna solamente existió en tiempos muy antiguos, probablemente hace unos 4.000 millones de años, pero tal vez ese vulcanismo que llevó a la emisión de basaltos y a la creación de los llamados mares lunares, que en realidad son llanuras basálticas, no siguió ocurriendo durante tiempos posteriores. O sea que habrían tenido lugar cambios de fase, aunque no necesariamente tan intensos, muchísimo menos intensos, como los que define Sánchez Celá para la Tierra, y por lo tanto tampoco generaron una corteza granítica, como decíamos antes. Por su parte, por separado, el astrofísico austríaco Thomas Gold postulaba que en el interior de la Tierra y también en otros astros planetarios habría importantes cantidades de hidrógeno y carbono, que son respectivamente el primero y cuarto elementos más abundantes en el universo. De acuerdo a la teoría de Thomas Gold, partimos de la base de que al igual que la Tierra, Marte y otros astros, el carbono e hidrógeno que contiene la Luna o que contendría la Luna en su interior provendría del tiempo de su formación, o sea, hace tal vez 4 o 5.000 millones de años. Siguiendo esa teoría, se afirmaría que la Luna también tiene agua recibida de los planetesimales originales que la contenían, lo que se agrega al agua aportada por los cometas. Esa agua lunar a la que nos referimos en esta hipótesis estaría contenida en el interior de la Luna, en los poros y fracturas de las rocas lunares, a profundidades de varios cientos de metros o kilómetros. En la superficie lunar su contenido es mínimo y prácticamente inexistente. Cuando el agua salió o sale a la superficie en la Luna, se sublima rápidamente y se escapa al espacio, con un ritmo excesivamente lento, muy difícil de medir. En ciertas condiciones, el hidrógeno y el carbono lunar se combinarían, dando lugar a la formación de hidrocarburos en el interior, sobre todo metano, al igual que en la Tierra y en otros astros planetarios. Estos hidrocarburos tienen tendencia a ascender y cuando llegan a la superficie lunar, que solo tiene, como decíamos, una exósfera de ínfima densidad, se escapan inmediatamente al espacio. O sea que la Luna también habría sufrido y sufre, tal vez, procesos de desgasificación
pero muy difíciles de detectar. También utilizando el razonamiento de Gold, es probable que en su ascenso los hidrocarburos, sobre todo metano, se oxiden formando dióxido de carbono y agua. Las cantidades de desgasificación serían extremadamente pequeñas, muy difíciles de detectar, pero al cabo de millones de años pueden haber alcanzado muchos millones de toneladas de dióxido de carbono y agua. También, de acuerdo a ese mismo razonamiento, se presume que parte del dióxido de carbono y del agua quedarían atrapados en el interior, tal vez la mayor parte. Una excepción serían los cráteres permanentemente en la sombra, cerca de los polos geográficos lunares, donde el agua no puede escaparse porque se mantiene permanentemente congelada. Esta oxidación del metano puede darse naturalmente, pero es también probable que, al igual que en la Tierra, sea factible que la oxidación del metano se produzca por la acción de hipertermobacterias. O sea, que siguiendo el razonamiento de Gold, en el interior de la Tierra, en particular hasta los 10 kilómetros de profundidad, habría hipertermobacterias que realizarían esa tarea. O sea, esta es la afirmación audaz e innovativa, que en el interior de la Luna habría vida bacteriana. Y aclaramos que este razonamiento se extendería a muchos otros astros planetarios. O sea, que estos procesos probablemente también han ocurrido y ocurren en Marte y otros satélites y planetas del sistema solar. O sea que en la Luna hay probablemente agua e hidrocarburos en profundidad, pero de muy difícil acceso y extremadamente difícil extracción. Y una última reflexión es que no hay razón para que no exista en el interior de la Luna una biomasa subterránea de hipertermobacterias, al igual que probablemente también exista en la Tierra, como lo postulaba Thomas Gold. Como es muy difícil acceder a esos niveles de profundidad, en gran medida esta hipótesis quedará sin calibrar en la realidad, pero creo que vale la pena tenerla en cuenta como una posibilidad que no se debe descartar.